Damita, caballero, pásenle. Ahí les despachan Emma y Peter que les llevarán el pisto hasta su mesa. Bienvenidos a Historias Escarchadas. Pasó en Inglaterra el fútbol moderno, porque tenemos infinidad de antecedentes directos o indirectos, ¿no? Sí. Pero en México llegan muchos mineros a trabajar a Pachuca, a la parte de las montañas en el estado de Hidalgo, donde hay una gran cantidad de minas, sobre todo dedicadas a la plata, que llegó a ser la plata mexicana la más importante del mundo, y llegan a Real del Monte, proceden de Veracruz, inclusive tardan más de año y medio en traer toda esa infraestructura que traían para poderla colocar en Real del Monte, pero son mineros ingleses que muchos de ellos ya habían jugado fútbol en Inglaterra, en Cromwell, que estos son de allá, en algunos equipos ya de Inglaterra, donde el fútbol es profesional, pues ya desde finales del siglo XIX, principios del XX, y aquí pues apenas se asientan, y los primeros datos que tenemos conocidos es un partido que se juega en 1891, ya como partido, entre trabajadores ingleses, que se estaba poniendo la línea para entubar algunos ríos y poder traer agua a la Ciudad de México, y ahí en Ecatepec se juega el primer partido. Es el dato más antiguo que tenemos, ¿no? Luego en 1892 se funda un equipo que es el Pachuca Fútbol Club. Hasta hace unos años se hablaba de que el Pachuca se había fundado en 1900, 1901. Es el dato con el que inclusive yo lo manejé durante mucho tiempo, porque no teníamos más información, pero me encontré justo en un periódico de la época, en 1892, una nota del Pachuca Fútbol Club que iba a jugar contra otros conjuntos que se estaban conformando en Real del Monte. Ya 8 años antes. Y ese es el dato más, digamos, claro que tenemos de la fundación de un equipo, ya como tal, con nombre y todo. Este equipo en 1895 pasa a cambiar el nombre a Pachuca Athletic Club. ¿Por qué cambia el nombre? Porque en la Ciudad de México existía el Reforma Athletic Club de un año atrás, en 1894, donde se jugaban varios deportes menos fútbol. Se jugaba al tenis, se jugaba al golf, al cricket, que era un deporte que inclusive había una liga en México desde años atrás. En 1892 también se había intentado formar un club atlético que se llamó México Athletic Club, donde inclusive estaba el hijo de Porfirio Díaz, que llegaron a jugar un partido de fútbol. Él jugó en él, pero no duró mucho, duró 2 años, pasa a ser ya el Reforma Athletic Club, se empiezan a formar otros conjuntos, pero son clubes deportivos en donde no se juega el fútbol. En 1898, en Orizaba, se crea el Orizaba Athletic Club. Todos los de Orizaba durante muchos años pelearon que ellos eran los que habían traído el fútbol a nuestro país, pero no es cierto, el Pachuca de 1892. Y total que hacia 1900, el Pachuca, que jugaban entre ellos nada más con los conjuntos de las minas, decide hacer una liga en la que se invita al Reforma Athletic Club de la Ciudad de México, al British Club de la Ciudad de México, al Orizaba, de Orizaba Athletic Club, y al México Cricket Club se le invita para que forme un equipo de fútbol. Y estos equipos conforman una liga que le llaman Liga de Aficionados, pero que en línea directa, esa misma liga que inició en 1902 y donde el primer campeón fue el Orizaba, esa liga en los años 20 pasa a llamarse Liga Mayor, claro. Y esa liga con el fútbol profesional pasa a llamarse Primera División, y esa liga después ya del 2010 pasa a llamarse Liga MX, ¿no? Entonces, conocemos hoy día. Línea directa, muchos dicen, no, es que esa liga no es porque había otras ligas en otros lugares. Sí había ligas, la de Occidente, la Liga del Sur, pero en línea recta, la Liga de 1902 es la misma que tenemos ahorita. Entonces, por eso, aunque unos dividan profesionalismo y amateurismo, yo soy de los que piensan que debemos darle su lugar. Por ejemplo, ese equipo
al Real Club España que ganó 15 títulos de liga y que ahorita se le considera uno, que es el que ganó en la época profesional, o al América, claro, que ganó 4 títulos de liga en la época amateur y que no se le toman en cuenta, o el Necaxa, que fue el campeonísimo de los años 30 y que ganó ligas, copas y no se le toman en cuenta. Sí deberíamos, ¿no? Por ser eso. Es estos equipos que en su momento, sus inicios, pues eran conjuntos donde nada más jugaban elementos ingleses, ¿no? Claro. Todos los jugadores eran ingleses, no se permitía que los mexicanos accedieran, pero sí tenemos algunos casos aislados de jugadores mexicanos, algunos con apellidos ingleses, que habían nacido aquí, que jugaron, y algunos otros de jugadores mexicanos que porque el papá era un gran empresario y estaba inmiscuido en la parte de las minas, pues también lo dejaron jugar, la etcétera. Palanquilla, la palanca. Casos, pero fue cambiando todo esto. La revolución, por ejemplo, hay dos momentos muy importantes, la revolución y la Primera Guerra Mundial. La revolución logró que muchos de los ingleses salieran y que empezaran a entrar elementos mexicanos, ¿no? Entonces estamos ahí, como siempre, toda la historia tiene un porqué, no hay nada de que el fútbol es aparte. Se está dando en México la Revolución Mexicana y muchos extranjeros deciden salir, entre ellos ingleses que juegan fútbol. Y luego, durante la Primera Guerra Mundial, muchos de los grandes ídolos ingleses también se van, porque van a pelear por su patria. Van a Inglaterra para poder pelear la Primera Guerra Mundial. Muchos ya no regresan. Hay casos, inclusive de elementos que eran joyas del fútbol mexicano y que salía la nota. Lamentamos la pérdida de Bennett, que fue un gran jugador en nuestro país, pero que murió por una bomba puesta en tal o cual lugar, ¿no? Entonces, se dieron los casos de personas que no regresaron, pero eso ayudó a que el fútbol mexicano evolucionara. Se abriera la revolución, ¿no? Por ejemplo, surge un equipo que se va a llamar México Fútbol Club, y que juega con jugadores mexicanos y españoles, pero ya empieza a entrar el mexicano, ¿no? A tratar de pelear contra los equipos ingleses, y en 1912 una escisión de este equipo de México crea el Real Club España, que el Real Club España, si ustedes saben de fútbol mexicano, es el equipo que más revolucionó en la década de los 10 y la década de los 20, creando una serie en cada barrio, donde había un lote baldío, por barrio, por colonia, creó un equipo de niños, algo que no había. Algo extraño. Entonces, para estos momento, pequeños claro. equipos que se llamaban Real Club España, que digamos, por ejemplo, de la Roma, o el Real Club España de, no sé, tal o cual colonia, esos equipos, ¿qué hicieron? Que el club aceptara, es el primer club que acepta socios. Oh. Cada socio tiene que pagar $1 al mes para pertenecer al club. ¿Y qué es lo que tiene a cambio? Pues esto, que los hijos pudieran jugar, se crea un club donde pueden ir los socios, que ahora, ustedes saben que el Club España sigue existiendo. Claro, sí. Sí. Bueno, pues surge de ahí, del fútbol, y con lo que se ganaba, se empezaron a contratar jugadores, sobre todo algunos españoles, algunos de Sudamérica, algunos de Centroamérica, Cuba, aunque parece raro, pero Cuba y Costa Rica aportaron muchos jugadores al fútbol mexicano en aquellos años. Este equipo creció y creció y creció, y este equipo le dio cabida también a muchos elementos mexicanos, y de ahí fueron ya surgiendo otros, ¿no? El Club Asturias, el Club Aurrerá, sí, de otras colonias, por ejemplo, el Germania, el Amical Francés, y obviamente pues ya equipos mexicanos como el América, que como les decía hace rato, surge en 1916, compuesto de puros jugadores mexicanos. Híjole, banda, ya tenemos que cerrar, pero nos vemos pronto, porque recuerden que para hacer historia y para chupar no hay horario.